Muchas de las personas proféticas que conozco dicen que entramos a una época de avances, y estoy de acuerdo con ellos. Pero mis invitados descubrieron que hay bloqueos que superar. Y son tan simples, pero esta generación no los entiende. Él quiere enseñárselos a ustedes. ¿Y por qué? Para que tengan un avance. No estás viendo doble. Ellos son hermanos gemelos, profetas gemelos, Hakim y Naim Collins. Cuando eran unos niños, su abuela los llevó a la iglesia y ambos vieron la misma cosa. ¿Qué vieron? Ambos vimos a un ángel del Señor parado detrás del pastor. Y el pastor es un pastor bautista y era ciego. Y lo extraño sobre esto es que él es ciego, pero a temprana edad comenzó a abrirnos los ojos espirituales y comencé a ver ese ángel detrás de él. Y no solo eso, sino que Dios comenzó a salvarnos. El mismo día, comenzamos a darle la vida a Jesús el mismo día. Qué irónico es que Dios nos haga gemelos, pero además en el mismo día. Le dimos nuestra vida a Jesús. Ustedes hacen todo juntos y un hombre que era amigo mío y que ahora está en el cielo, su nombre es Bob Jones. Él era un profeta mayor y él les enseñó cómo activar dones que tienen. ¿Fue eso muy importante en ese momento de su vida? Fue muy importante, uno, porque éramos jóvenes y éramos, bueno, de nuevo ahora la familia. Son unos ancianos. Sí, pero en realidad no teníamos quien nos formara en lo profético, no había quien nos ayudara en eso y nos dijera qué era esto, o que era un profeta de nuevo, ya que nuestra crianza no fue de una familia o un hogar cristiano. Pero necesitábamos a alguien que en realidad nos guiara, y así que Bob Jones fue nuestro instrumento de ayuda, activador, y nos llevó a otro nivel de cómo oír la voz de Abba e involucrarnos en la esfera celestial. Ahora, Naim, tu don opera extraño, diferente al de tu hermano. Sí. Tú tienes todos tus sentidos espirituales activados. Dame un ejemplo de lo que eso significa. Sí, señor. Sí, Bob Jones fue clave, especialmente al activar lo profético, porque sé que muchas veces la gente cree que los profetas o las profecías, y siempre piensa, dice el Señor, que tú lo hablas o a través de visiones o sueños. Pero cuando Él nos activó, a mi hermano y a mí, lo profético solo fue en la esfera de la visión, y muchas veces creemos que la esfera de la visión es solo visual. Cierto. Pero Él activó algo explotó en nosotros dos, y una de las áreas que Dios activó a través de Bob Jones fue la habilidad de oler en el espíritu. Y hacía... Una vez estaba en una reunión, Sid, y oraba por la gente. Los llamé al altar y oraba por la gente. Cuando de pronto mi sentido del olfato se activó. Se abrió a otro nivel que nunca experimenté antes. Y fue como si Jesús me guiara ahora. Como llevar a una persona a ser libre. Y entonces llegó una mujer y yo olí un olor muy fétido. Y era penetrante, era como si oliera como a huevos podridos o como alcantarilla. Y comencé... Me alegra no tener ese don. y era como tener una conversación entre mis sentidos. Mis sentidos naturales decían, algo debió morirse aquí, pero lo que el Espíritu Santo me revelaba es que había algo en ella muriendo, que ella moría por una enfermedad mortal. Y luego al orarle al Señor, Él me reveló que era cáncer, pero este cáncer en particular no era un cáncer regular. Era un cáncer de linaje, era algo en su linaje, era algo generacional. Y así tuve que orar por ella, y mientras oraba por ella, no podía romperlo, no podía atravesarlo. Intenté profetizar, no se rompió. Y el Espíritu Santo decía, hay algo generacional, hay algo en su familia. Esa fue una puerta que se abrió para que el cáncer estuviera en una generación entera. Y lo que ella recibió fue herencia de cáncer generacional, que debía romperse. Y en ese momento tuve entonces que preguntarle, escuche, necesito que se pare en la brecha de quien sea que abrió la puerta de su familia, por lo cual este cáncer ha causado caos. Y el Señor comenzó a revelar que fue su abuela.
y su abuela pasó por abuso, y había algo de amargura, y había algo de conflicto ahí por esa relación de abuso. Y luego, una vez que se arrepintió y se paró en la brecha por su abuela y oró por el abuso, oró por la falta de perdón, oró por el conflicto, de pronto esa sensación de olor a huevos podridos o ese olor a alcantarilla se rompió. Y literalmente fue cuando comencé a oler la presencia del Señor. Bueno, yo bromeaba. Yo tengo que decírtelo. Yo bromeaba con él hace un minuto. Dije, no quiero tener ese don, pero ahora que sé cómo opera, sí. Dios, yo olvídalo, quiero ese don. Muy bien. Ahora, Hakim, tu don opera diferente. Tú ves palabras sobre las personas. Sí. Creo que eso es un don asombroso. Te diré que cuando volvamos, tú lo tienes ya, pero existen bloqueos para la época de bendiciones en la que estamos, donde las promesas van a pasar. Y bien, Naim me decía justo durante la pausa que él obtuvo un reporte sobre la mujer con cáncer. ¿Qué supiste? Sí, después, Sid, recibí un email de un familiar de la mujer por la que oré en esa reunión. Ella decía, usted no sabía que en realidad ella lidiaba con cáncer en etapa 4 y que su sentir en el Espíritu Santo fue preciso. Y ella dijo, solo quiero hacerle saber, confirmarle que cuando ella volvió con los doctores, el doctor le confirmó que estaba totalmente sana. No pudieron encontrarlo, no estaba en remisión. Y de hecho fue por una segunda opinión. Porque el primer doctor, ella quería asegurarse de que este reporte era seguro y era correcto. Y ella fue por 2 opiniones más y ellos confirmaron que el cáncer estaba totalmente erradicado y expulsado de su vida. Vaya. Hakim, la gente los ve a ambos y te ves feliz y todo eso, pero tú pasaste por una temporada donde tus oraciones eran bloqueadas y tú no podías descubrir qué sucedía, así que entraste en oración y ayuno. ¿Y qué te mostró Dios? Bueno, una de las cosas que Dios me mostró es que hay bloqueos espirituales, que hay espíritus, obstáculos espirituales que nos evitan movernos hacia adelante en nuestro destino profético. Y uno de los patrones que encontré era que cuando obtenía una palabra profética o una profecía, o hay un sueño que Dios ponía en mi corazón, y después de esa visión que Dios me ha dado usualmente, o después de esa profecía, o después de ese sueño, o de esa visión, lo que siempre pasa es que hay un ataque. El enemigo siempre, cuando es una verdadera profecía o una verdadera palabra o algo por lo cual estás creyendo a Dios, lo que pasa es que justo después de que esa palabra es impartida, hay un ataque mortal que se manifiesta. Y me descubrí en este ciclo, me encontré en este patrón donde me encontraba como si no pudiera ir adelante. Me encontraba 3 pasos adelante y luego estaba 6 en reversa. Y lo que Dios comenzó a mostrarme en la época de ayuno y oración es que hay enemigos contra tu profecía, hay un enemigo contra tu destino. Y así Dios me recordó a Pablo cuando comisionó a su hijo Timoteo. Él dijo que tuvo que recordarle la profecía que fue expresada sobre él y dijo, pelea la buena batalla. En otras palabras, debemos usar nuestra profecía como arma contra el enemigo. ¿Cómo haces exactamente lo que él te dijo? Usas la profecía como un arma, eso me gusta, contra el enemigo. Bueno, es la palabra de Dios. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios es una palabra segura de profecía. ¿Cierto? Incluso si nunca recibiste una profecía o una palabra rema, pero puedes creer en Dios, en su palabra, y puedes usarla como una espada y como arma contra lo que el enemigo te dice. Si el enemigo te dice que nunca cumplirás tu destino, tienes que revertirlo. Hay un poder de revertirlo en tu boca. Debemos usar esa profecía como arma y decir, esto es lo que dijo Dios. Yo creo lo que Dios dijo y pasará. La Biblia dice, debemos decretar una cosa y será establecida. Muy bien. Esto es lo que yo quiero que hagas ahora. Sí. Quiero que decretes lo que Dios te muestre para bendecir a la gente que está viéndonos. Seguro. Sabemos que un decreto es una orden oficial de aquellos que tienen autoridad legal. Y yo profetizo a quienes nos ven ahora. Mi hermano habló sobre la maldición y habló sobre esa mujer que tuvo cáncer, pero yo decreto y declaro ahora que los que están enfermos
mentalmente, los que están enfermos, ya sea enfermedad física, los que están financieramente con obstáculos. Profetizo, decreto y declaro que esta es la época de avanzar. Decreto y declaro que se levantarán de su enfermedad, deberán tomar su camilla y caminar. Decreto y declaro que la gloria, la sanadora gloria del poder de Dios se ha impartido ahora. Decreto y declaro que no estás atorado. Decreto y declaro y ordeno que estás completo por el poder en la palabra que se dijo ahora. Decreto y declaro que incluso veo a una mujer ahora mismo que ha orado por su hijo en la cárcel. Y el Señor dice hoy que él será liberado. Él dice, me vindicaré y liberaré. Veo la celda que está abriéndose ahora. Y oigo al Señor diciendo en esta época que esa celda que se abre, y libero a todos mis ángeles ahora, que liberan a su amado ahora. Decreto y declaro que ya no es una época de recaídas. Esta no será más una época de retraso, pero se acelerará. Profeso, ordeno que te levantes y seas grande en tu generación. E incluso diría que incluso el Señor dice que donde la palabra del Rey está, hay poder. Y así al decretar algo, establecemos eso sobre tu vida. Cual sea la situación en la que estás, cual sea la situación que parece sin esperanza, ahora decretamos y giramos todo. Profetizamos que esta es la época de los cambios. Profetizamos que esta es la época de tu retorno. Movemos cada bloqueo, removemos cada valla, hablamos a cada montaña. Decretamos que sea removida ahora en el nombre de Jesús. Decretamos y declaramos que eso se anule e invalide y vetamos cada legislación demoníaca contra tu vida, contra tu familia, y rompemos cada maldición generacional que haya sido puesta sobre tu vida y la soltamos ahora en el poderoso nombre de Jesús. Voy a decirte, la presencia de Dios es tan asombrosa en este estudio ahora que todo es posible. Cuando volvamos, hay algo que solo unos creyentes entienden que está atrasando totalmente las bendiciones de Dios y el destino de Dios en tu vida. Ya volvemos. Y muy bien, y Naim, ¿qué significa la palabra Naim, por cierto? Mi nombre, Naim, la raíz del nombre es árabe, significa pacificador, significa el que es tranquilo, el que es estable. Amén. Bueno, Hakim, él es un pacificador y tranquilo, excepto cuando pelea contigo. Sí, definitivamente lo es. Y te pregunto esto porque muy pocos entienden esto. Es la atadura del alma. Hakim, ¿qué es una atadura del alma? Y dame algunos ejemplos. Bueno, una atadura del alma es básicamente una unión mutua, atadura o nudo del alma. Deben ser dos partes que entran juntos en un acuerdo. Y una atadura del alma puede ser algo financiero. Puedes tener una atadura del alma financiera. Bueno, las uniones del alma se establecen verbalmente con un contrato. Y yo creo que en esos términos, cuando oigo esto, alguien tuvo una relación íntima antes de que se casaran y dicen, bueno, creo que se terminó, pero eso puede estarlos afectando incluso ahora. Exactamente. Pues en un encuentro sexual puede establecer una atadura del alma. Y así, pero bíblicamente, cuando pensamos en un pacto, una atadura del alma legal, se establece por un hombre y una mujer en matrimonio. Pero están los que estuvieron en relaciones pasadas que tal vez se pasaron a una nueva relación y están sintiendo los efectos o el trauma de la pasada, aun cuando tienen una nueva. Y así a veces tenemos que romper y cortar esos
esas uniones del alma del pasado, incluso del presente, y acuerdos del alma porque hay un impacto en nuestra vida ahora. Están los que tienen una nueva relación, que están afectados por heridas, abuso verbal, todas esas cosas que pasan debido a lo que se estableció en el pasado. Y sigue girando y girando, y a menos que sepas cómo se rompe ese ciclo, estás en problemas. Y otra cosa que la Biblia habla específicamente es lo malo, que es un pecado sexual fuera del matrimonio. ¿Tú sabes por qué es tan malo? Porque te vuelves uno con la otra persona y cada demonio que tiene acceso legal para entrar en ti. Me refiero a que por eso no es que Dios trate de lastimarte, Él trata de ayudarte al hacerte saber esto. Sí. Ahora, dime sobre el bloqueo financiero, esa historia financiera de la red. Bueno, es donde obtuve una revelación del Señor porque encontré en mis propias finanzas. Y yo trabajé en un banco por un tiempo, por 7 años. Y como trabajé en banco, sentí que recibí la unción de José. Pero yo no vi la manifestación. Que no vayas a prisión por todo eso. Sí, no. Yo no vi la manifestación y dije, bueno, Dios, acabo de obtener un nuevo trabajo, me pagan bien. Pero encontraba ciertos patrones. Estaban estos, sentía como si hubiera hoyos en mis bolsillos. Y bueno, yo sembraba, daba diezmo, hacía lo mejor que podía, obedecía la palabra de Dios. Pero natural y financieramente golpeaba una pared. Y el Señor me dio una visión. Cuando entré en una época de ayuno, el Señor literalmente me dio una visión. Y en esta visión vi una red. Esta tenía todos los trabajos, los nombres de todos los trabajos previos que tuve, los nombres estaban ahí, cada nombre, y estaban atorados. Y así, al estar orando, Dios me mostraba la red. Literalmente vi papeles que bajaban del cielo y eran contratos y tenía deudas en ellos. Y mi firma estaba en esos contratos que bajaban. Eran facturas, deudas. Tenía que romper y cortar esos viejos contratos que tuve con recursos humanos, en esos trabajos que quebraron, los trabajos que se fundieron, los trabajos que tuvieron problemas financieros y legales que impactaban mis finanzas. Recuerdo eso. Aunque yo pasé a un nuevo empleo, pero espiritualmente me seguían impactando y tuve que romper y cortar esas redes, esas cuerdas, esos acuerdos del alma, porque mi firma estaba en esos documentos cuando ese trabajo se fue a la quiebra. Y encontraba hoyos en mis finanzas. Una vez que tuve la revelación, Dios comenzó a mostrarme cómo cortar los acuerdos del alma. Me arrepentí, me paré en la brecha y justo después vi milagros instantáneos financieramente. Mi historial crediticio subió 160 puntos. Vi cheques llegar en el correo que venían de la nada. Incluso hubo trabajos para los que solicité 5 o 6 años atrás. Me llamaban, escribían. Este fue un tiempo en el que creo que Dios me dio la revelación para romper el acuerdo del alma para que pudiera prosperar. E incluso los que ven ahora, acabo de sentir que tú sientes que estás en un dilema financiero. Sientes que estás atorado, has dado diezmo, has dado. Por cierto, acabo de sentir que hay personas que nos ven y que todo lo que invierten sale mal. Todo. Sí, todo. Ora por ellos incluso ahora. Tus inversiones, incluso si tienes acciones o tienes bonos y las cosas que has ahorrado y tienes CDs o tienes dinero en el mercado, incluso si heredaste. El enemigo quiere robarte tu herencia y las bendiciones que Dios desea que tengas. Y rompo ahora cada atadura del alma ilegal, cada acuerdo ilegal que se ha establecido, cada trabajo viejo que se fundió o desapareció o que quebró y que te impacta. Rompo sus acuerdos, rompo su influencia, rompo su poder, decreto y declaro que esta será la época donde encontrarás avance profético financieramente. Comenzarás a ver riqueza sobrenatural liberada en toda tu vida. Comenzarás a ver cosas que pasan en esas relaciones pasadas que te afectaron. Te libero también del pasado, te libero de las heridas, te libero del trauma, te hago libre. Hoy es tu día de libertad. Este es el día en que eres liberado, es el día en que eres acelerado. Este es el día, declaro y decreto, que esta es tu época de avanzar. Recíbela hoy. Deprisa, antes de salir del aire, me dijiste algo que Dios te mostró sobre las bendiciones conectadas con Israel y la embajada. Explícalo. Sí, Dios me dio una visión en oración sobre el país y su relación con Israel. Y una de las cosas que Dios me mostró es que la embajada definitivamente se moverá de nuevo a Jerusalén. Claro. Y vi esta transferencia ocurriendo. Una vez que comenzaremos a ver
Uno de los más grandes avivamientos y uno de los más grandes despertares, y no solo para América, sino para el mundo. Creo que hay un punto crítico y Dios eleva a los millennials, eleva a la gente joven, Él eleva a la generación joven. Hay una ola de la gloria de Dios que está por ser manifestada ahora. Y mientras hablo con Sid, pero incluso aquellos que nos están viendo ahora, eres un millennial, eres incluso la generación anterior, alístense, se estará dando una fusión, hay una explosión, hay una ola de gloria de Dios que está por liberarse. Te digo que hay un avance profético, la bendición del Señor trae riqueza sin tristeza. Rompo toda pena, rompo todo trauma. Alístate, esta es tu época donde estás por experimentar la gloria milagrosa. Algunos han esperado a Dios, pero Dios dice que la espera y la tardanza acabó. Rompo toda maldición, rompo todo acuerdo del alma. Este es tu momento, alístate para el avance profético. E incluso yo diría que hasta los que nos ven, digo al Hijo y la hija del Señor, esta es la época del avance profético. El Señor dice que esta será la época en la que no solo serás ungido, sino que el Señor dice, pero mi gloria está por converger, y estás por ver la presencia de Dios como nunca has conocido. Y alístate, porque hay un despertar global que comienza en tu casa, y hay una aceptación sobrenatural del poder de Dios, su manifestación, su propulsor. Estás por ver los milagros creativos. Sobrenaturales que serán tu porción, milagros creativos, verás miembros crecer, verás ojos comenzar a crecer, verás que las cosas cambian a tu alrededor. Alístate porque Dios dice que su gloria vendrá sobre ti, no solo para esta era, sino eras por venir. Alístate, recíbela ahora en el poderoso nombre de Jesús. Y yo tengo una palabra para ti. ¡Avance! Sí.